Saludos a todos y a todas, mi nombre es Dayan Ureña, soy doctorando en Humanidades dentro de la línea de investigación Retórica, Historia y Prensa, Análisis del Discurso de la Universidad de La Rioja. Me gustaría empezar agradeciendo a la organización del segundo Congreso Internacional de Pensamiento, Cultura y Sociedad por abrirnos la puerta a esta plataforma de intercambio de ideas y divulgación científica. Dicho esto, procedo a la lectura de mi propuesta de comunicación titulada Mecanismos de persuasión en el discurso cinematográfico, estos pasos y logos 300 Rise of an Empire de Noam Murro. Los objetivos de esta comunicación son, en primer lugar y a modo de introducción, describir el panorama histórico-cultural del nacimiento de la retórica. Posteriormente, explicar los orígenes del cine y su uso como propaganda. En segundo lugar, analizar la secuencia cinematográfica a partir de los mecanismos de persuasión éticos, estéticos y psicológicos. Por último, finalizamos con unas conclusiones. Respecto a la metodología, nos situamos en un enfoque de análisis del discurso de manera interdisciplinar. Es decir, atenderemos a todos los componentes del discurso persuasivo audiovisual de manera global. Para ello nos situaremos en el paradigma de la retórica clásica, de tradición aristotélica y recuperada en el siglo XX por Perelman. Posteriormente, combinaremos esta metodología con la teoría de la literatura a partir de los trabajos de García Berrio y luego la teoría cinematográfica. Nos situaremos en la trama, los personajes, los temas, la iluminación, así como cada uno de los componentes que conforman el discurso cinematográfico. En cuanto al nacimiento de la retórica como ciencia del discurso, Techne Rhetoricae, nos situamos en el siglo V a.C. en Siracusa y sobre todo, muy importante, ante una necesidad, es decir, la necesidad de recuperar los terrenos que fueron expropiados por los tiranos. A partir de aquí, la retórica ha sido objeto de estudio de grandes tratadistas de la antigüedad y destacamos en este contexto en la Grecia a los sofistas que fueron maestros de retórica, luego Platón con su obra Gorgias y Fedro y por último Aristóteles, quien con su obra retórica dota de una metodología de análisis científica a la retórica, pero es en Roma con los trabajos de Cicerón y Quintiliano donde la retórica finalmente adquiere sus fundamentos absolutos. A partir de este momento simplemente se ha limitado a traducirse o trabajarse la retórica a partir de ampliaciones o a partir de reducciones. Sin embargo, es gracias a los aportes del Tratado de la Argumentación de Perelman cuando la retórica en el siglo XX finalmente renace. Bien, en cuanto al cine, como ciencia, magia y espectáculo, localizamos su nacimiento el 28 de diciembre de 1895 a través o a raíz de la presentación de una serie de cortos presentados por los hermanos Lumière en el Salón Indio del Gran Café de París. De esta manera el cine nace combinando imagen, bueno, sonido un poco más tarde, pero imagen, sonido y texto, todo ello en movimiento para generar ilusiones y unas ideas para transmitir ideas. Y en ese sentido entronca o se relaciona con la retórica a través del docere, delectare y flectere, es decir, educar, deleitar y conmover. En cuanto al cine como propaganda ya dentro de la Unión Soviética, podemos decir que el cine ruso nace con la nacionalización, privatización de las empresas cinematográficas por decreto del mismísimo Lenin en 1919. De todas las artes, el cine era la que mejor representaba los ideales de la revolución porque permitía llegar a todos. Vosotros los artistas sois unos individualistas obstinados. Id a las masas, id a las fábricas y a los talleres. Y allí recibiréis impulsos nuevos para vuestro trabajo creador. Allí descubriréis lo que necesita en cada caso el proletariado. Podemos determinar básicamente la esencia popular del cine
por ejemplo, en los trabajos de Sergei Eisenstein, El corazón Potemkin, La huelga y Octubre. Todas ellas de alguna manera conmemoran o predican o promueven los valores de la revolución. Respecto al cine y propaganda en Estados Unidos, destacamos el hundimiento de Lusitania en 1918, motivo por el cual los norteamericanos entraron en la Primera Guerra Mundial contra los alemanes, y luego el nacimiento de una nación o Corazones del Mundo de David Griffith. En cuanto al cine y propaganda ya dentro del nazismo, este cine se nutrió o tomó como referencia a los grandes modelos del cine soviético y los adaptó en defensa o en pro de los valores nazis. Destacan en este sentido El triunfo de la voluntad y Olimpiada de Leni Riefenstahl. Respecto al análisis de 300, El origen del imperio, esta película fue publicada en 2014. Es una secuela de la muy famosa 300 de Zack Snyder y se sitúa en el contexto de la batalla naval de Salamina dentro de lo que se conoce como las guerras médicas. Esto tuvo lugar en el siglo V a.C. y muy bien, como indica las fuentes clásicas, Temístocles es el encargado de unificar las polis atenienses ante la amenaza de un imperio invasor. La justificación de esta invasión, según Heródoto, dos razones resumen. Sería una represalia por el apoyo anterior de los griegos contra la revuelta jonia en el siglo V, y luego la consecución o el intento de expandir el territorio, es decir, la consecución de una monarquía universal prácticamente, ¿no? Respecto al género, esta película se sitúa en el cine histórico denominado peplum. Es una voz latina en este caso y alude a un tipo de cine que tenía su ambientación o se ambientaba directamente en la antigüedad clásica, preferiblemente el mundo romano. Este cine pues, tuvo mucho auge en los años, en la década de los 50 y 60 y sobre todo fue bastante criticado por su carga ideológica y de propaganda, tanto religiosa, política y económica. Es importante destacar que en el siglo XXI, con Gladiator en el 2000, hubo un resurgimiento de este género. En este caso, seguramente sonará la película Ágora, de Amenábar, Troya, 300 o Alexander de Oliver Stone. Respecto al mecanismo de persuasión, ethos se refiere a la imagen y a la credibilidad que tiene un emisor, orador o personaje ante su auditorio. Es decir, le inferimos a las personas cierto poder, cierta autoridad en función de unas habilidades. En este caso se trata de Temístocles. Temístocles es el ideal del buen gobernante según Heródoto. A partir de aquí, la autoridad y el estatus social deriva de su puesto como general del ejército griego y además los actos de coherencia entre sus palabras y sus acciones se están determinados justamente en el campo de batalla. Lo vemos aquí al frente de las tropas, lo vemos aquí utilizando distintas armas y lo más importante, y aquí contrasta con Leónidas de la saga de la secuela anterior, destaca la habilidad oratoria de Temístocles. Lo más importante es que es un líder moderno capaz no solamente de luchar, pero también de crear una coalición y de convencer a los demás. Dos de las frases más destacadas de esta película es esta: prefiero morir de pie que a vivir de rodillas, o prefiero morir como un hombre libre antes que como un esclavo. Continuando con el ethos como imagen, en este contexto se refiere a cómo se representa al enemigo. En este caso, Jerjes recibe
todos los descalificativos como adversario. Además de ser una autoridad y tener un estatus social, en este contexto se describe como un ser megalómano, despiadado y como un tirano. En esta imagen podemos ver cómo se acerca a Leónidas y se puede deducir que no es capaz de pelear con él mientras está vivo. Simplemente se acerca y le corta la cabeza cuando ya yace en el suelo. También se sobredimensiona su estatura, su poderío y sobre todo la representación de su navío en este caso. Respecto al logo, se apela a la razón y al buen juicio, amparados en el criterio de la verosimilitud. La necesidad de defender la ciudad y la libertad son principales y sobre todo se defiende que es posible vencer al invasor, ya que el éxito en la guerra no depende de la superioridad numérica. La unión hace la fuerza y las estrategias que utiliza son determinantes. Con respecto al pathos, se apela a las emociones. Ese es, digamos, el elemento principal del cine. Es decir, en este caso se apela a las funciones de seguridad y supervivencia según la pirámide de Maslow. Y en este contexto, la representación de una realidad maniqueísta es fundamental. Es decir, estamos eligiendo entre civilización y barbarie, democracia y tiranía, o libertad y esclavitud. A partir de este momento, se exaltan los valores comunes en pos de un pasado perfecto o glorificado y sobre todo amparado en un discurso con un contenido predominantemente militar y familiar. Batalla, temple, prueba, entrega o no, todo lo que sea necesario y que se considere como un sacrificio en pos de la patria. Otros elementos importantes relacionados con el pathos tiene que ver con la estética visual y con los sonidos que se añaden. En este contexto nos encontramos con un estilo oscuro, visceral y con un enfoque que permite en este caso la acción y la violencia. Sobre todo estamos hablando de que esta producción fue adaptada a partir de una novela gráfica o de un cómic. Entonces se genera espacios con colores muy saturados y con alto contrastes. A partir de aquí, el uso de la cámara lenta y la cámara rápida intercaladas resaltan la acción y la violencia. Y lo más importante es que estos ambientes que podemos apreciar aquí fueron recreados digitalmente, ya que el rodaje de las escenas se hizo en un interior. De todas maneras, todo esto genera una sensación de repulsa al contrario, sobre todo por la descripción grotesca en muchos casos y sobre todo también esos efectos permiten acentuar el valor positivo de los griegos. En conclusión, en 300, The Rise of an Empire, el director Noah Murro recurre a estos mecanismos de persuasión utilizados para crear un discurso populista anclado en el contexto de las guerras médicas. Esto es, resaltar valores del pasado para extrapolarlo a una realidad presente. Recurre a lezos, a logos y a lepazos y en definitiva, al mezclar todos esos componentes con el lenguaje cinematográfico, se crea una realidad aparente en este contexto distorsionada del adversario y vinculada o destinada a exaltar los valores presentes del mundo griego representado por las democracias actuales. Por último, me gustaría facilitaros alguna bibliografía básica relacionada con este tema tan interesante y agradezco nuevamente a la organización y quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna duda, algún comentario o si os interesa debatir sobre este tema tan apasionante que es el mundo del cine. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias.